Queridas compañeras y queridos compañeros, en primer lugar, dar mi agradecimiento, en nombre mío personal y de mi familia, a todas las expresiones de solidaridad, afecto, apoyo que hemos recibido durante estos días. Muchas gracias porque esa fuerza ha sido fundamental en esta escaramuza pasajera, pequeña, en medio de esta gran lucha que ha representado nuestra existencia en este país. Y de entrada debo decir que, lo he dicho ya en algunos medios, soy un privilegiado que ha tenido la oportunidad de una atención médica extraordinaria por un equipo de especialistas muy calificados, pero que también en medio de esto un paciente que ha podido constatar el drama de millones de personas en este país por no contar con un tratamiento médico. Así que, decirlo de entrada, una prioridad del pacto histórico va a ser una reforma integral, radical, al sistema de salud en este país. Para que ningún paciente de cáncer no pueda tener una atención quimioterapéutica, para que nadie tenga que seguir padeciendo el criminal paseo de la muerte de hospital en hospital y estar rogando ante las puertas de un consultorio médico. Colombia tiene muy buena medicina, muy buenos especialistas, muy mal pagos, que viven en condiciones terribles, como en el Hospital del Chocó, por ejemplo. Basta ya de discursos retóricos para homenajearlos y hagamos algo para transformar ese sistema realmente vergonzoso que creó la Ley 100, de quien le ha causado tanto daño en este país y que hemos sabido combatir en medio de nuestra vida política. Quisiera poder saludarlos a cada uno de ustedes personalmente. Quiero destacar, por supuesto, la presencia de Ángela María y de Marta Alfonso. Quiero decir lo siguiente sobre FECODE, que ha sido declarado el nuevo enemigo interno de la extrema derecha de este país. Vamos y debemos proceder judicialmente contra la campaña que hay contra FECODE, que quiere poner en la picota pública como nuevo enemigo interno a los educadores y las educadoras de este país, acusándolos ni más ni menos que de hacer su labor, que es la de crear una ciudadanía crítica, dotada de un criterio de derechos y de exigencia de derechos para que no se repita la historia de generaciones que se han sometido y que han sumisamente visto cómo se pisotea sus derechos en este país. Gracias a los educadores de este país, tenemos una juventud que se movilizó ejemplarmente durante el año pasado y se sigue movilizando en Colombia. Nuestra gloriosa juventud de las primeras líneas en Colombia. Bueno, yo no puedo estar mejor acompañado en este proceso. Primero, expresar que el Polo Democrático, que hay que decirlo, no siempre toma las mejores decisiones como todo partido político, sí tuvo un gran acierto, el mejor, al haber postulado y avalado la candidatura de Francia Márquez a que sea la próxima presidenta de la República de este país. Y aquí ya se han expuesto las razones, que al menos son tres. Primero, es un gran orgullo tener a una mujer en el Polo Democrático como candidata a la presidencia. El Polo hace rato ha debido tener a muchas más mujeres representándolo en las corporaciones públicas y en las más altas dignidades. Así que tenemos el orgullo de tener a una mujer como nuestra candidata a la presidencia de la República.
Pero no solamente eso, tenemos también a un símbolo de la lucha contra el racismo, contra la esclavitud y contra el patriarcalismo que está encarnado en la tradición de las luchas que ha librado Francia Márquez durante toda su vida. Y además, como si todo eso fuera poco, a una figura icónica de las luchas sociales territoriales en este país. Yo a Francia la conocí en los pasillos del Ministerio del Interior cuando junto a otras mujeres se tomó esa institución para llamar la atención sobre la grave situación, la terrible situación que estaban afrontando en la toma con relación a la minería ilegal, a todos los crímenes, vejaciones, y en ese momento entendí que estaba frente a una persona, una personalidad política que iba a escribir historia en este país. Nuestro gran orgullo es decir que Francia nos representa y nos representa como pacto histórico. Y por supuesto, Alirio Uribe es una figura icónica, simbólica, una vida larga de defensa de derechos humanos, ejemplar en su labor como abogado, como jurista, como persona que ha puesto por encima de su vida y de su seguridad siempre la defensa de las víctimas, la lucha por la verdad y por la justicia. Y muchos de los grandes criminales de Estado en este país saben bien de qué estoy hablando, porque es gracias al litigio que ha hecho Alirio en muchos tribunales nacionales e internacionales que ha habido justicia para muchas víctimas en este país. Ha sido mi compañero en las labores parlamentarias que ha desempeñado y que va a desempeñar en el próximo periodo de manera espléndida. Tenemos la gran oportunidad histórica que no han conocido generaciones anteriores y tenemos la fortuna de poder sacarla adelante, que es el gran cambio histórico por el cual hemos venido luchando durante décadas históricamente en Colombia. Lo sentimos en el ambiente. Hay condiciones para ese cambio hoy en este país. Hay condiciones para que ese cambio produzca las grandes reformas. Y debo decir que nuestros enemigos que intentan de alguna manera minimizar ese peligro para ellos y para sus privilegios están equivocados si piensan que con mentiras, con calumnias, con toda la propaganda que vierten en los grandes medios de comunicación van a detener el cambio que es hoy imparable en este país. El país ha cambiado y vamos a hacer realidad el cambio histórico en las próximas elecciones, tanto al Congreso como a la Presidencia de la República. Pero para ello necesitamos ser muy claros también. El pacto histórico es un proyecto de una gran alianza política que no se restringe a las fuerzas progresistas, a los movimientos sociales y de izquierda que estamos hoy en el pacto, que es una fuerza que va a crear lo que hemos llamado un bloque histórico de transformación. Pero como lo decía hoy en algún medio de comunicación, no vamos a hacer alianzas por puestos, ni prebendas, ni contratos, ni ministerios. Nuestras alianzas políticas son sobre ejes programáticos de transformación y no nos vamos a mezclar con cualquier personaje, debo decirlo, turbio, que ha sido contra quienes hemos luchado durante toda la vida para lograr ese objetivo político. El día 20 de julio vamos a ir a radicar un paquete de proyectos de urgencia y de emergencia social a la Cámara y al Senado de la República con la bancada elegida, la numerosa bancada elegida por parte de nuestro pacto. En primer lugar, un plan de choque, lo hemos dicho.
El primer proyecto es la creación de la renta básica universal para atender la situación de hambre y miseria que están padeciendo millones de compatriotas. Pero también vamos a erradicar la reforma estructural del Congreso de la República. Lo hemos dicho claramente. Lo nuestro no es retórica contra la corrupción. Nosotros no somos luchadores de corrupción que aparecen cada 4 años en elecciones. Lo nuestro ha sido una batalla incansable por transformar el Estado, por depurarlo. Y yo debo decir, mal contados en mi vida política en el Congreso, por lo menos 200 funcionarios sí he denunciado ante tribunales penales, la Procuraduría, la Contraloría, y muchos de ellos, debo decirlo, afortunadamente hoy ya no están en el servicio público. Así que vamos a transformar el Congreso, por supuesto. Vamos a producir un proyecto urgente para que se pueda bajar los salarios de los congresistas, crear un verdadero régimen de exigencia laboral y control de la actividad del congresista, y vamos a eliminar, querido Alirio, la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República. Vamos a cerrar para siempre esa institución para que no haya más impunidad de los funcionarios de alto nivel en el Estado colombiano. Pero de esos proyectos que vamos a presentar, el más importante, como aquí lo ha dicho Francia y lo ha dicho Alirio, es la política central de gobierno, que es la paz total. La paz ahí sí completa, justa, duradera y democrática que necesitamos construir en el país. Muy probablemente vamos a solicitar que haya un nuevo fast track para poder terminar de implementar el acuerdo de paz, que está todavía en deuda de ser implementado en debida forma. Vamos a radicar un proyecto, y este no lo vamos a hacer el 20 de julio, yo los invito porque lo vamos a radicar el lunes entrante, les invito a ese acto. Vamos a radicar un proyecto de ley que va a castigar los crímenes contra la paz en Colombia. Y me refiero concretamente a lo siguiente, para que no salgan los enemigos de la paz a decir que los vamos a perseguir y a censurar. Es perfectamente legítimo tener críticas al proceso de paz, y es perfectamente legítimo discutir el acuerdo. Incluso algunos han mentido en plebiscito para denigrar ese acuerdo. Pero eso es una cosa, comunicaciones del equipo negociador para obstruir la paz. Otra muy distinta es acabar con la vida de los constructores y constructoras de paz, y por eso es que vamos a crear el tipo penal necesario para que los enemigos de la paz no sigan intentando por métodos y vías ilegales acabar con la paz en Colombia y con lo que hemos venido logrando construir. También, por supuesto, vamos a plantear una norma que nos permita adelantar de una manera lo más sencilla y pronta y fácil posible el proceso de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que es una tarea inaplazable. Una de las prioridades de nuestro gobierno y de nuestra bancada será continuar los diálogos truncos con el Ejército de Liberación Nacional, que tienen un significado fundamental y estratégico para Colombia. Tienen que ver con la democratización de muchos territorios del país, el desarrollo de departamentos como Arauca, de zonas como el Catatumbo, como el sur de Bolívar, muchas partes y regiones del país, de la costa pacífica, por supuesto, la presencia en el Cauca y en otras partes donde el Ejército de Liberación Nacional hace presencia y donde se requiere, por supuesto, la participación social, ciudadana, de todas las organizaciones sociales en esos diálogos. Así que vamos a adelantar como tarea prioritaria ese diálogo y ese acuerdo, exigiendo además que haya un pronto cese total de hostilidades
que pongan en peligro a la población civil en muchos territorios del país. Llamamos al ELN, llamamos a las disidencias de las FARC, llamamos al propio Clan del Golfo a que paren sus enfrentamientos en los territorios del país y a que dejen de martirizar muchas poblaciones que están siendo objeto de ataques indiscriminados. Pero como parte fundamental de la paz total, no solamente habrá iniciativas para lograr que las disidencias y que el propio Clan del Golfo, en su modalidad que tiene que ver con un sometimiento y una desmovilización, cesen su accionar, sino también habrá un proyecto de desmilitarización de la sociedad colombiana. A los jóvenes les decimos que una prioridad del pacto histórico será ponerle punto final al reclutamiento, que es el servicio militar obligatorio, y lo vamos a sustituir por lo que hemos intentado ya con Alirio y con otros compañeros y compañeras congresistas muchas veces, un servicio nacional y social para la paz de la juventud colombiana. Vamos a restarle en el presupuesto general de la nación tantos recursos que se invierten al armamentismo, a la compra de armas, a lograr que crezca todos los años las fuerzas militares y de policía, y vamos a redireccionar, a reorientar los recursos que hoy se emplean en la guerra hacia la educación y la salud. Eso es lo que llamamos paz total. Eso es lo que queremos lograr para detener lo que Francia Márquez ha llamado la política de la muerte en este país. Que hace unos meses, en un documento que ha sido uno de los más importantes que se ha producido en Colombia y que ha pasado, como todas las cosas que dicen verdades profundas, un poco de agache. Como dijo el Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionó en Colombia, lo que hemos vivido en este país no son crímenes aislados, crímenes de lesa humanidad y de guerra simplemente. Hemos vivido un auténtico genocidio continuado que ha intentado reorganizar por la vía del terror estatal a nuestra sociedad. Y entonces la política de paz total es ni más ni menos que cese el genocidio político y social que ha perpetrado el Estado colombiano contra muchísimas comunidades de la mano de las estructuras paramilitares durante décadas en Colombia. De eso es lo que se trata, ni más ni menos. Se trata de acabar con el criminal vínculo del extractivismo minero energético con las fuerzas militares de este país para reprimir poblaciones que defienden el agua, que defienden la naturaleza y la vida digna en los territorios. Se trata de acabar con las economías de la muerte, que son el latifundismo improductivo y la ganadería extensiva, que es el narcotráfico y que también es el extractivismo implacable del petróleo y de otros minerales de nuestro suelo. Así que hoy hacemos una presentación con mis compañeros Francia y Alirio de nuestra política de paz total, que será la piedra angular de las transformaciones históricas que vamos a conquistar muy pronto para este país, porque vamos a hacer realidad el sueño de la transformación de Colombia.